Hola, ¿cómo están mis amigos? Bienvenidos a este su noticiero Última Hora. Es nuestro primer espacio de noticias, de entrevista virtual que estamos realizando, pues creemos y estamos seguros que nuestros seguidores se merecen esto y mucho más, más aún cuando la sociedad en sí está generando a través de agrupaciones, gremios, están generando muchas más informaciones y por este tema de la pandemia, pues las redes sociales ha sido un canal fundamental para las agrupaciones sociales, políticas, de mantenerse informado a través, mantener informada a la ciudadanía, más que todo, específicamente a través de esto, justamente las plataformas digitales. Con nosotros va a estar Diana Rodríguez, ella es la directora de Zulieta X, a quien ya le damos la bienvenida. Diana, ¿cómo estás? Muy buenos días. Gracias por permitirnos esta entrevista a través del noticiero Última Hora y su plataforma Prensa S. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, Diana, como te informaba fuera de cámaras, pues esta es nuestra primera transmisión específicamente que estamos ejecutando. Creemos que nuestros seguidores a través de nuestras redes sociales específicamente están muy ansiosos por conocer las actividades que ustedes vienen realizando actualmente como parte de la agrupación de LGBTI y específicamente las actividades que están generando a través de lo que es la federación. Así es, nosotros a nivel nacional hemos tratado justamente de implementar algún tipo de acción que no necesariamente tenga que ver con la aglomeración más que todo, ¿no? Tratar de mantenernos activos a nivel nacional. Entonces, no ha sido sencillo, igual como ocurre con los medios de comunicación y con todos a nivel nacional, incluso con efectos internacionales, pues no. También hemos tratado de implementar distintas acciones a nivel nacional, como por ejemplo hemos desarrollado talleres en línea, hemos desarrollado conversatorios. Ahora justamente que estamos en un año preelectoral con algunas autoridades y en otros casos con algunas figuras políticas, también hemos tratado de hacer encuestas vía online, ya que no se puede presencialmente. En fin, ¿no? Hemos tratado justamente de utilizar toda estas cuestiones telemáticas que nos permitan justamente mantenernos seguros con todas las bioseguridades necesarias, valga la redundancia, y al mismo tiempo poder continuar con nuestro proceso de visibilización, de empoderamiento, de lucha y sobre todo de acceso a los derechos de la diversidad. Efectivamente, si bien es cierto, el tema de la pandemia fue un punto muy importante, primero porque ha permitido fortalecer, como indicaba anteriormente, las actividades a través de redes sociales, pero a su vez también perjudicó, en este caso, las actividades que ustedes tenían programadas para lo que es el Día del Orgullo. Cuénteme un poquito en qué consistía justamente esas actividades que no pudieron hacer específicamente presenciales. Creo que quizás la más importante y conocida a nivel nacional es el orgullo y diversidad, ¿no? Se desarrolla en distintas ciudades del país, en Quito, en Guayaquil, en Manta, justamente en la provincia de Manabí, en Puerto Viejo, no sé si lo desarrollarán en Huaquillas, en Santo Domingo, en Esmeraldas. Entonces hay varias ciudades que desarrollan justamente marchas masivas, ¿no? Pero quizás las más conocidas, y qué pena que sea así, digo, la ciudad de Quito y la ciudad de Guayaquil, que son las más difundidas. En el caso de Guayaquil, la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, a partir de la Asociación Silueta X, desarrolló un orgullo virtual que se llamó Orgullo Guayaquil, como el propio orgullo, y se lo transmitió en su fanpage oficial, que es Orgullo Guayaquil, pues, ¿no? Entonces, en ese espacio se trató de implementar como una especie de festival que trata justamente de conmemorar los derechos alcanzados, pero los que hace falta justamente por alcanzar. Entonces, se hizo un sinnúmero de temáticas, hubieron invitados, personajes públicos, también autoridades, en fin, eso se lo hizo el 27 de junio, duró cerca de 3 horas. Y el de la ciudad de Quito se desarrolló también el 28 de junio, el día domingo, en la plataforma Orgullo, que se fue de la ciudad de Quito. Pero en Quito también se desarrolló Orgullo Ecuador, que tuvo que ver más con los orgullos de otras ciudades, que quizás no tienen la oportunidad de acceder a estas plataformas porque
nos guste o no nos guste, tenemos que habituarnos con algunos procesos telemáticos que muchos no conocen y que quizás la federación tuvo acceso para poder hacerlo. Entonces, a partir de ello, quizás en otras localidades no tienen las facilidades como para poder acceder a este tipo de plataformas. Entonces, por eso se abrió este espacio de Orgullo Ecuador, en donde participaron otros orgullos de otras ciudades que quizás no tienen mucho conocimiento con respecto al tema de los orgullos a nivel nacional. Entonces, ese por un lado, pues, ¿no? Creo que esa fue la actividad mucho más grande, ¿no? Efectivamente, hay un estudio específicamente de los derechos humanos que indica que el 76% de los trans justamente han sufrido discriminación en el entorno social. Cuéntanos un poco, en Ecuador, ¿ustedes creen que existen políticas públicas que permitan y garanticen específicamente el respeto a los derechos que ustedes reclaman? Sí, lamentablemente se desarrollan algunos informes, estudios en general que muestran cómo se encuentra la situación de la población LGBT, pero también hay que considerar que lamentablemente el Estado se rige a partir del gobierno de turno que se encuentra, ¿no? Entonces, lamentablemente, como que no ha existido una apertura que garantice los derechos de la población LGBT, y eso nosotros lo podemos ver no solo con nuestras poblaciones, sino también con las poblaciones en general. Si nosotros nos damos cuenta, no es una querella de los grupos sociales LGBT, sino de los indígenas, montubios, afros, sindicalistas, mujeres, todos los grupos sociales que en algún momento supieron de algún plan de gobierno que se supondría que debía de cumplirse por el actual gobierno del régimen del señor Moreno, nos hemos dado cuenta que no se ha cumplido. Entonces, lo mismo ocurre con nuestro sector. O sea, no existen estas garantías necesarias que puedan justamente darnos la posibilidad de acceder plenamente a derechos, y más aún en medio de esta pandemia. Entonces, los estudios lo que hacen justamente es mostrar cómo nos encontramos, pero ¿de qué sirve un estudio si el actual gobierno no tiene la apertura política? Y es una apertura política, más que cualquier otra cosa, de que nuestras poblaciones puedan acceder a las garantías y derechos de la población que tiene regularmente la gran mayoría y que nosotros no, y que por eso justamente se hacen este tipo de leyes que tienen que ver específicamente en orientación sexual e identidad de género. Si bien es cierto, en muchas ocasiones he sido testigo y no me ha parecido mucha coincidencia que en las agrupaciones que preside específicamente la federación, se escucha un lema que dice justicia, sí, orgullo, sin justicia no hay orgullo, perdón. ¿Cómo nace este lema y por qué? Esto sucede porque a partir de junio se considera que es el mes del orgullo, pero este junio fue distinto porque inició con una denuncia pública que hizo justamente la Asociación Silueta X a través de la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, en la que un compañero de Huaquillas, Javier Viteri, fue asesinado con 89 puñaladas por parte de un ex conscripto justamente de Arenillas. Entonces, sería y resultaba también absurdo iniciar un mes del orgullo con semejante situación, ¿no? Y sobre todo no reconociendo lo que había ocurrido. Entonces, por eso decidimos crear una especie de hashtag o de mensaje público que dijera que sin justicia no hay orgullo, porque buscamos justamente de que se haga justicia para nuestras poblaciones, no solo para Javier Viteri, sino para todas las personas que han sido asesinadas a partir del odio y violencia en contra de nuestras poblaciones, a partir de la orientación sexual y la identidad de género. En el caso específico de Viteri, nosotros pedimos que se dicte una condena de 26 años. Claro que nosotros no tenemos la justicia, pero sugerimos públicamente que ese debería ser el castigo, la pena máxima, y si fueran más, mucho mejor, con los agravantes necesarios, porque el caso se lo dio a entender como que fue un asesinato a partir de un robo, y eso no es así. El robo fue algo circunstancial, como dicen en materia jurídica. O sea, la finalidad de la persona no solo era matar a Javier, sino ajusticiarlo, omitirlo, desaparecerlo. O sea,
Usted no, para quitarle la vida a alguien no se le quita con 89 puñaladas. Hay otras cosas detrás de eso y eso tiene que ver con el odio. Entonces, por ello es que creemos que primero no se trata de un robo circunstancial. Perdón, no se trata de un robo específicamente, se trata de un robo circunstancial que suma al hecho del asesinato, al cruel asesinato de odio, y debe de ser tratado como ello, como un delito de odio, no como un asesinato común, porque esto no es un asesinato común. Entonces, con todos esos antecedentes, más allá de lo que nosotros estamos esperando de las autoridades, inicia este mes del orgullo con esa problemática, y no quisimos dejarla pasar por alto. Es más, en el Orgullo Guayaquil y el Orgullo Ecuador se hizo un minuto de silencio con respecto a Javier Viteri, por él y el resto de vidas que lamentablemente habían sido quitadas a partir de la violencia o de discriminación en contra de nuestras poblaciones. Basándonos justamente a la información que nos acabas de indicar, conocemos también que una dirigente también de Manabí también sufrió agresiones. ¿Qué nos puedes contar sobre esto? De Montecristi específicamente, si mal no recuerdo eso, ustedes postaron un rechazo específicamente a la violencia como la que fue objeta la dirigente de ustedes acá en Montecristi. Cuéntanos un poco cómo está esa situación, cuáles son las conversaciones que han tenido con las autoridades. Sabemos que la compañera, por supuesto, fue agredida, ¿no? Sabemos también que trataron de quizás entrar, la compañera, por lo visto, no quiso presentar una querella en la fiscalía, aunque sí era procedente debido a la situación que había sucedido, pues, ¿no? Pero solamente quiso llegar, mantener una especie de diálogo con el agresor y ver qué posibilidades había de resarcir el daño que le había provocado. Sin embargo, no hubo la forma de localizarlo porque incluso se acercaron hasta en su domicilio con la policía, pero no hubo esa posibilidad. Entonces, la compañera, no sé si a estas alturas habrán presentado una denuncia en firme en la fiscalía, porque eso ya depende de cada ciudadano. O sea, nosotros somos entes mediadores. Recibimos una denuncia, como pasó en Arenillas, la recibimos a partir del colectivo LGBTI de Huaquillas. Entonces, recibimos una denuncia, recabamos la información y hacemos un exhorto público, que eso es lo que podemos hacer como organizaciones de la sociedad civil. No tenemos el poder como para poder quizás presentar, podríamos presentar una denuncia, pero tratamos de limitarnos a ello porque eso también sería como una especie de paternalización. Y eso es lo que no queremos. Queremos que la ciudadanía en general y en especial de las poblaciones de la diversidad se empoderen de sus procesos y utilicen los órganos estatales, como debería ser en este caso la Fiscalía. Entonces, hasta ahí nomás nosotros supimos y es también nuestra competencia, pero más allá de eso no sabemos si es que habrán avanzado o no. A pesar de las adversidades y el rechazo en ciertos sectores también de la sociedad específicamente, aún se mantienen en pie de lucha. En base a esto, las siglas LGBTI significa entonces más de lo que ustedes representan. Posiblemente, o sea, hay un grupo social que quizás a veces no es considerado dentro, a cada momento salen nuevas personas que se identifican de una nueva forma. Están estas categorías queer, que yo la verdad no estoy muy de acuerdo con ello. Están las categorías asexual, que más bien no tienen ningún respaldo ni de espacios internacionales como la OMS o la APA. Entonces, regularmente nosotros podemos ver un poco de siglas, pero creo que lo prudente y lo que realmente existe de forma legal, y trato de regirme a ello, es el tema de la orientación sexual y la identidad de género. A los homosexuales hombres y a las homosexuales mujeres se les conoce como lesbianas y gays, y a los bisexuales sexuales. Entonces eso entra en la categoría de orientación sexual en el artículo 11, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador. Y la identidad de género, que reconoce la identidad de las personas transgéneros o personas trans de forma general o transexuales, y también las personas intersex. Entonces, los cablos caen dentro de estas categorías, y así es como se conforman estas siglas de la diversidad LGBT.
Cambiando un poquito el tema y yéndonos un poquito más al ámbito político, si bien es cierto, nos encontramos en un año electoral en la cual ya candidatos y precandidatos específicamente han comenzado su campaña a través de reuniones con agrupaciones políticas, sociales, gremios, justamente para buscar la manera de captar votos, esos votos que a veces al final les cuesta conseguirlos. En este caso, la agrupación que usted preside, ¿cuál es la estrategia específicamente que estarían aplicando o cuál es la propuesta que estarían presentando a los futuros candidatos que estarían justamente con las pretensiones de llegar a Carondelet? Bueno, hay que dejar en claro algo. La Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI, las personerías jurídicas agremiadas y grupos comunitarios no apoyan procesos partidistas. Eso incluso iría dentro de nuestros propios estatutos y constitución orgánico, ¿no? Entonces, a partir de ello, lo que sí hacemos es tratar de visibilizar qué propuesta de plan de gobierno incluye a las poblaciones LGBT. Y eso lo hacemos a través de una campaña que se llama Acuerdo por la Igualdad, que es administrada por la propia Asociación Silueta X, por la Bolivarianos Diversos, la Asociación Transmasculinos Ecuador, en fin. Entonces, a partir de esta plataforma, Acuerdo por la Igualdad, es que la Federación Ecuatoriana de Organizaciones LGBTI busca que aquellos candidatos que muestren una apertura dentro de su plan de gobierno sean justamente visibilizados de una forma quizás con mayores posibilidades por parte de nuestras poblaciones. Es nuestro deber hacer eso, no podemos no dejar de visibilizar qué plan de gobierno incluye a nuestras poblaciones. Eso es un derecho ciudadano que nadie lo puede quitar. Distinto sería que nosotros estuviéramos apoyando a una persona en especial o a un partido político en especial, que eso no hace la federación ni ninguno de sus colectivos agremiados. Entonces, a partir de esta aclaración, porque es necesario hacerlo, es que la federación ha estado en diálogo, incluso algunos se ha transmitido vía online a partir de la fanpage de la federación, con varias personas o ya sean autoridades o sean personas que se encuentran en este momento en espacios con tentativa política de acceder justamente a espacios de poder para el siguiente gobierno, con la finalidad justamente de conocer su visión, si es que son incluyentes o no con nuestras poblaciones. Eso hay que dejarlo en claro. Lo hicimos en algún momento con el actual gobierno por el plan de gobierno que había presentado el señor Lenín Moreno, en donde incluía, por supuesto, a las poblaciones diversas, y eso nos incluye a nosotros. E inclusive hicimos, a partir de la campaña Acuerdo por la Igualdad, una evaluación de candidatos. Estaba en ese momento el señor Guillermo Lasso, estaba el señor, si mal no recuerdo, bueno, no recuerdo los candidatos más, era Guillermo Lasso y él. Y entre la evaluación entre los dos, por supuesto, con el discurso político que se daba en ese momento en campaña, el más favorecido, por supuesto, fue el señor Lenín Moreno. Incluso en su posicionamiento el 24 de mayo del 2017, el señor actual presidente licenciado Lenín Moreno dijo públicamente que no hará nada sin las mujeres y sin los grupos LGBTI, pero lamentablemente eso se quedó en una promesa no cumplida, más allá de su propio plan de gobierno. E inclusive, durante la campaña Acuerdo por la Igualdad, el señor presidente Lenín Moreno firmó un acuerdo con las poblaciones LGBTI, puño y letra de él. Es más, lo voy a publicar en esta transmisión en la parte de abajo, en donde justamente se comprometían a avanzar brevemente en salud, educación, empleo y justicia para nuestras poblaciones, y nada de eso se ha cumplido, más allá de su propio plan de gobierno. Entonces, hicimos en su momento, no es culpa de nosotros ni de ningún movimiento social, que quizás las promesas, porque eso sería terrible, depositar la responsabilidad en los grupos sociales que quizás promovemos a partir del discurso político que puede dar algún candidato o candidata con respecto a nuestras poblaciones. No somos culpables de eso. Si dicen que nos van a incluir, tenemos que justamente pensar que va a haber una inclusión y a partir de ello
apoyar ese plan de gobierno, y eso fue lo que pasó a través de la campaña por la igualdad. Pero, repito, eso no es culpa de nosotros si la persona que dice que llega al espacio de poder y no lo cumple posterior, no tiene nada que ver con nosotros, más bien radica en la persona. Es más, nosotros esperamos que luego de este gobierno, con una justicia clara, se pueda justamente tratar de ver si existe la posibilidad de algún tipo de penalización por la falta de cumplimiento a partir del plan de gobierno de estos candidatos. Entonces, volviendo al tema de que estamos en un año preelectoral, nosotros esperamos que los candidatos que vayan justamente, que aspiren a llegar a la presidencia de la República, presenten un plan de gobierno que tenga que ver con la inclusión de la población LGBT, y eso nosotros lo vamos a demostrar públicamente. ¿Qué plan de gobierno incluye a nuestras poblaciones y verlo como una opción? Mostrarlo como una opción para nuestras poblaciones, porque si no incluyen dentro de su plan de gobierno, dentro de su discurso, a nuestras poblaciones, no tenemos por qué mostrarlo como una opción para nuestras poblaciones. Si bien es cierto, también hay de parte de las cosas electorales que se vienen el próximo año, justamente las ofertas y todo esto de los candidatos que están prestos también a llegar a Carondelet. El COVID también 19 ha hecho su parte específicamente, ha sacado a la luz corrupción que se ha venido dando a través de políticos, a su vez contratos con sobreprecios, las medicinas específicamente comercializadas, se podría decir, en un mercado negro. Justamente especificando el tema de este tipo de corrupción, ¿ustedes cómo analizan este tipo de acciones que están llevando ciertos políticos y, por qué no, también ciudadanos involucrados también en el tema? ¿Cómo analizan ustedes este punto de vista de que a través de la sociedad es perjudicada? Recordemos que hay mucha gente que perdió la vida justamente porque no encontró en su momento ciertas medicinas y que quizás también la tenían y a su vez les costaba $1,000, $2,000. ¿Cómo analizan ustedes este punto de vista para las próximas elecciones? Apagué mi micrófono porque había como retorno. Creo que hay retorno. Bajémosles un poquito el volumen a su receptor, porque puede ser ese también el tema. Bajémosles un poco el receptor. Ahí le bajé. Ahí estamos bien. Bueno, igual hay retorno. Decía, y creo que como ciudadana nosotros debemos tener en claro que debemos de rechazar todo este tipo de actos de corrupción. O sea, no puede ser posible que dentro de un país, lamentablemente, tengamos que ver estas atrocidades en medio de una emergencia. Eso resulta tan terrible que nosotros creamos que porque estamos en una emergencia podemos justamente tratar de aprovecharnos de ese momento, ¿no? Y me refiero a estas personas que han usufructado, que han prácticamente lucrado a partir de lo que ocurrió con el COVID-19. Yo creo y considero que deben de determinarse culpables, ¿no? Debe de haber personas justamente culpables a partir de ello y deben estar presos. Porque entendiendo que estamos en un sistema que es conductista, la única manera justamente de poder resarcir medianamente el daño ocasionado es que estas autoridades o personas con ejercicio de poder estén presos en este momento. No podemos permitir que unas mascarillas que están en el mercado a un valor la hayan comprado a otro valor para justamente sacar beneficio propio. También de empresas que se supone que concursan con ellos y estas empresas son una casa, venden otro tipo de cuestiones que no tienen nada que ver con insumos médicos. Entonces, todo eso tiene que ser rechazado. Tiene que ser no solo rechazado, sino que con una justicia legítima y real debe de estar justamente en estos momentos siguiéndose un proceso de juicio, ¿no? A mí me parece que lo que ha ocurrido con el señor Salcedo es lo correcto, pero hay un sinnúmero de casos que todavía se está invisibilizando a partir de esta cuestión emblemática del señor Salcedo. La Fiscalía General del Estado debería estar atendiendo también otras cuestiones y otras denuncias que tienen que ver con estas problemáticas de los insumos médicos. Tienen que verse
con ejercicios de poder, con influencia de estas autoridades a partir de sus cargos que tienen en este momento. Entonces, eso debe ser investigado, pero sobre todo debe ser sentenciado, porque no puede ser posible que a partir, vuelvo a repetir, de un hecho tan crítico como fue el tema de la pandemia haya tenido justamente como resultado personas que hayan querido lucrarse. Eso debe de encontrarse de alguna manera dentro de la justicia, si es que todavía la hay aquí en Ecuador, de que paguen su precio y se encuentren justamente dentro de las cárceles en este momento. Correcto. Si bien, la verdad, la situación actualmente en política, para la gente específicamente, no está pensando más en eso, sino en su salud, en cuidarse de esta pandemia. Pero, sin embargo, hay muchas personas que bajo esta política también han sido perjudicadas. Por ejemplo, la reciente ley humanitaria que el gobierno por decreto lanzó, el cual ha sido específicamente casi una plataforma para el despido masivo de funcionarios y obviamente tanto en lo público como en lo privado. Muchas personas han perdido su empleo. Bajo este punto de vista, específicamente, ¿qué proyectos sostenibles ustedes como federación están ofreciendo para el crecimiento o a su vez la reactivación económica en su sector? Bueno, hay una cosa interesante aquí. Hay una cosa interesante y es que primero, hablando de la ley humanitaria, se promulga una ley que lamentablemente de nada tiene humanitario, o sea, es una ley que tiene un discurso político diferente a la realidad, o sea, y eso todos los ecuatorianos lo tienen claro. Imagínense también llegar al punto de que el sueldo haya sido reducido a $220 mensuales, o sea, y más bien este proyecto de ley lo que hace es prevalecer los poderes de las grandes empresas, de los grandes medios de comunicación, de las grandes corporaciones, más bien sobre los derechos humanos de aquellas personas que se encuentran laborando, el derecho de los trabajadores. O sea, es un retroceso total en este momento y que ha quedado muy claro para todos los ecuatorianos. O sea, no hay manera de no darnos cuenta que llamarle una ley humanitaria, más bien es una ley humanitaria para los ricos y poderosos del país, no para la gente pobre de aquí, de Ecuador. Es una ley humanitaria para los poderosos, para los banqueros, para los dueños de medios de comunicación. Es una ley humanitaria para los dueños de grandes empresas, no para los pobres, ¿sí? Entonces, aclarando eso, es importante también entender que nosotros desde la sociedad civil podemos hacer poco si no existen las garantías necesarias. Y también me refiero al propio COVID-19, o sea, tenemos que darnos cuenta que quizás, por ejemplo, en una gran ciudad como Guayaquil ha salido del pico, pero sin embargo tenemos la capital que recién está ascendiendo en el pico y no sabemos cuándo aterriza eso. Entonces, resulta todavía un poco complejo y poco previsible desarrollar alguna política o quizás algún plan que pueda justamente tratar de construir o estructurar lo que tenga que ver la forma de que nuestras poblaciones puedan tratar de sobrevivir a toda esta problemática social que nos encontramos, porque no tiene que ver solamente con el tema de la salud, sino con la situación económica que estamos viviendo cada uno de los ecuatorianos y con estas pocas garantías de este actual gobierno que lo único que ha hecho es proteger justamente a los ricos y poderosos del país con la ley humanitaria y no a los grupos sociales ni a los grupos históricamente discriminados. Entonces, resulta todavía incierto poder quizás desarrollar algún tipo de plan que nos pueda conducir a mejorar nuestra calidad de vida. Lo que sí hemos hecho en este momento es tratar de socavar medianamente lo que el gobierno no hace con respecto a las poblaciones LGBT, por ejemplo, dar canastas de alimentos, unos insumos médicos, tanto en Guayaquil y Quito se lo ha hecho y en otras ciudades también, a partir de los colectivos agremiados dentro de la federación, pero quiero insistir en que resulta todavía complejo nosotros visualizar un panorama con una pandemia que todavía es incierta, y a partir de ello es justamente
la responsabilidad del actual gobierno de poder garantizar el acceso a la economía a todos los grupos sociales del país. Pero nos hemos dado cuenta que lamentablemente, quiero insistir y ser enfática en esto, que el gobierno ha creado una ley humanitaria para los ricos y poderosos, para los dueños de los medios de comunicación grandes del país, para los banqueros, para los dueños de las grandes empresas y no para los grupos sociales. Entonces, prácticamente nos encontramos como a la deriva en este momento los grupos sociales en general y todos los ecuatorianos ante un gobierno neoliberal que lamentablemente lo único que ha hecho es ver los intereses de los ricos y poderosos y no de los ecuatorianos, como debería haberlo hecho según su plan de gobierno. Josiane Rodríguez, por tu participación y gracias por atendernos a nosotros. Noticiero Última Hora siempre estará presto y dispuesto donde la información nos llame. Dejamos las puertas abiertas cuando consideres y creas necesario que hay que informar algo a la colectividad, pues estamos siempre prestos para atenderte, ¿no? Tus palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo espero también que haya otra oportunidad. Para nosotros es importante poder también mostrar nuestro punto de vista porque somos un grupo social que también contribuimos económicamente. Países como Estados Unidos y países europeos saben perfectamente el gran poder económico que tienen los grupos sociales de la población LGBTI y no yéndonos muy lejos, en los países andinos como Colombia lo saben perfectamente. Entonces, considero que ojalá lleguemos en un punto determinado en que Ecuador pueda darse cuenta del potencial que tiene la población LGBTI como elemento dentro del motor de desarrollo del país. Muchas gracias. Y también nosotros ya vamos despidiéndonos también de nuestra transmisión. Agradecemos a los amigos que nos han estado siguiendo a través de nuestras redes sociales, el Noticiero Última Hora, a través también de nuestra fanpage específicamente y nuestra plataforma de prensa S. Recordamos que el día de mañana estaremos también con entrevista y tenemos como invitado al abogado Hernán Ulloa, que hablaremos también temas sociales específicamente a lo que conlleva justamente también las elecciones del próximo año. Gracias, amigos, y los esperamos el día de mañana.